Las ventas son la sangre de una empresa, la sangre que mantiene vivo un negocio. Pero el marketing es lo que va detrás de todo eso. Prácticamente el 2020 fue un punto de quiebre para la era digital, pero ahora vemos personas ganando dinero en pijamas desde el cuarto de su casa, y ese es el mundo digital al cual muchos todavía no han como logrado entrar y no logramos entender cuál es la ruta correcta de crecimiento. La transformación viene de adentro hacia afuera. Hello familia, qué bueno estar con ustedes este día, qué gusto de estar aquí con ustedes. Pues familia, este día les traigo un tema muy interesante, pero más que interesante, te traigo aquí con nosotros a Guillermo Rodríguez de Cabot Solutions. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está, Orvin? Gracias por la invitación, un privilegio estar con usted y estar con toda su audiencia. Muchas gracias, Guillermo. No, el placer es de nosotros tenerlo por acá. Y pues, Guillermo, bueno, una de las partes que me gustaba tenerlo aquí era para que habláramos. Usted está en lo de marketing digital. Y yo creo que esta palabra de marketing digital, últimamente, alguien vende algo en Internet y ahora le llaman marketing digital. Pero cuando marketing digital comenzó, era todo lo que tenía que ver con publicidad, sitios web, las redes sociales, la media. Yo creo que ahora todo que hace un sitio web, un curso, ya le llama marketing digital a un curso. Pero ya que estamos acá, ¿cómo los podría contar un poquito de su historia? ¿Cómo usted comenzó? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace para que las personas aquí conozcan un poquito más de usted? Claro que sí. Bueno, quizás me gustaría comenzar definiendo un poquito lo de marketing. Lo que usted acaba de mencionar es muy, muy extenso y son cosas que van de la mano, lo que es marketing, publicidad y ventas. La publicidad, bueno, las ventas es lo que todo mundo queremos, obviamente, porque las ventas son la sangre de una empresa, la sangre que mantiene vivo un negocio, pero para eso se necesita lo que es publicidad. Pero el marketing es lo que va detrás de todo eso, es la estrategia, la creatividad, cómo se va a escoger el cliente potencial al que se quiere llegar. Entonces, eso es lo que encierra, ¿verdad? Prácticamente lo que es el marketing. Ahora, ¿cómo comencé en esto? Nosotros, gracias a Dios, somos originarios del Salvador, mi esposa y yo. Tenemos, creo, unos 17 años de poder trabajar en lo que son medios de comunicación. Iniciamos los medios tradicionales, somos locutores de profesión y comenzamos en la radio, ¿verdad? Poder estar haciendo algunos programas de radio, locutando para la audiencia, pero a la misma vez también grabábamos comerciales y luego pues ofrecíamos la publicidad de la radio a los clientes. Entonces desde ahí como nos fuimos metiendo en este mundo, ¿verdad? De la creatividad, del marketing y de la publicidad, aun cuando ese término todavía no era como muy conocido y renombrado como es ahora. Luego la era pues digital llegó y yo creo que como todo negocio o toda persona que necesita y quiere superarse, nos reinventamos y nos adaptamos a la nueva realidad porque el mundo cambió. Yo creo que después de la pandemia fue como un reinicio, ¿no? Muchos le llaman un reset, que sucedió prácticamente en la pandemia. Ya venía pasando, pero prácticamente el 2020 fue un punto de quiebre para la era digital y ahora pues lo vemos tan extenso, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, y ahora pues ya estamos más involucrados en esa área del marketing digital y tenemos la bendición de poder ayudar a muchos negocios, a emprendedores, a empresas ya establecidas, a poder tener más visibilidad en el mundo digital, a poder atraer más clientes potenciales y también a poder escalar y crecer su negocio. Wow, wow, sí, no, tremendo. Sí, yo creo que definitivamente, yo creo que la temporada del COVID, del coronavirus más conocido en español, fue lo que vino y desató esta nueva era que estamos viviendo. Y definitivamente, yo sí veo diferentes transiciones en mi vida o veo diferentes transiciones en diferentes áreas o como negocio. Yo creo que el coronavirus fue una de esas que remodernizó y reprogramó todas las cosas como las hacemos. Le voy a poner un ejemplo. A nosotros siempre, yo creo que esa fue como una cualidad muy específica de las generaciones. ¿Se recuerda? Los baby boomers, está la generación Z, generación X, millennials y así como se han venido hasta la actual, ¿no? Uh-huh. Y una de las características de los baby boomers es que la mentalidad siempre fue trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Y así es como nos criaron, bueno, a la mayoría de nosotros, ¿no? Con esa mentalidad. Pero ahora, si usted se da cuenta,
Es cierto, hay que trabajar duro porque es muy importante trabajar, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes formas de trabajar. ¿A qué quiero llegar? Antes nosotros decíamos, si no estoy en una compañía, si no estoy fajándome, ¿verdad? En lo que hago en el trabajo, no voy a ganar dinero. Pero ahora vemos personas ganando dinero en pijamas desde el cuarto de su casa haciendo videos chistosos o haciendo bailes o lo que sea. Y eso cambió las reglas del juego. Y ese es el mundo digital al cual muchos todavía no han como logrado entrar o visualizar desde esa perspectiva la oportunidad que hay. Sí, no, definitivamente, Guillermo, yo creo que sí. Y solo para clarificarle a la audiencia nada más, cuando Guillermo dice los baby boomers, él se va a estar refiriendo como a nuestros padres, que es la era más, la era anterior de nosotros. Luego nosotros seríamos como los millennials y nuestros hijos viene siendo la generación X. Entonces, sí, sí, sí me entienden. Mucha gente los pone así entre estos tipos de generaciones así porque hay diferentes cosas que están cambiando de una generación a otra. Ahora, ya que estamos ya montados aquí, Guillermo, ¿nos podría contar un poquito más de usted? ¿Qué es lo que hace Guillermo? ¿A qué se dedica? Un poquito de su historia. Claro, por supuesto. Gracias por la oportunidad. Sirvo como pastor en la iglesia Vida Real en el estado de Utah, que es donde actualmente estoy. Tengo ese privilegio de poder servir a Dios y servir a otras personas a poder mejorar lo que es el área espiritual. Pero luego, por el área ya profesional o empresarial, como mencioné anteriormente, estuvimos en los medios de comunicación por mucho tiempo. Ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de tener nuestra empresa que se llama justamente así, Cabot Solutions, y pues ahora podemos ayudar a diferentes emprendedores y negocios. Sin embargo, me definiría más como un mentor de crecimiento integral. ¿Qué significa eso? Un crecimiento integral es un crecimiento en todas las áreas, porque a veces el ser humano siempre quiere crecimiento, siempre quiere mejorar. El detalle es que descuida áreas fundamentales, que es importante también crecer para poder mantener lo que todos conocemos como éxito. Le voy a poner un ejemplo. Hay algo que fue muy viral hace un par de semanas. Fue un concierto de una banda que se llama Coldplay y la Kiss Cam captó a un señor multimillonario, CEO de creo que Astronomer, algo así se llama la compañía. O sea, alguien que todo el mundo pudiera decir, este señor tiene éxito. Y la cámara lo agarró con un amante. Ahora, imagínense qué tremendo, alguien que se supone que tiene éxito, de repente echa a perder su familia, sus hijos, su reputación, su trabajo, porque hubo una área que olvidó crecer y darle como prioridad, ¿no? Y ese vacío no lo pudo llenar al punto que termina cometiendo un error grave. Y ese es solamente uno de millones de casos como nos pasa a muchos de nosotros si no logramos entender cuál es la ruta correcta de crecimiento para poder tener éxito. Y no me quiero extender de más en la pregunta, pero considero que es muy importante que alguien lo pueda saber. Todos queremos que cambien lo personal nuestro. Queremos que cambie, que mejore el matrimonio, que mejore las finanzas, que si no soy empresario, poder tener una empresa. Hay personas que dicen, me quiero casar, también es un sueño válido, ¿verdad? Y todo eso. Pero nos damos cuenta que todos esos factores son externos. Son del ámbito personal, pero son factores externos. Y todo el mundo quiere mejorar esos factores externos. Sin embargo, la transformación viene de adentro hacia afuera. Yo no puedo comenzar queriendo crecer y transformar todo lo de afuera si primero yo no comienzo a transformarlo de adentro. Y ahí es donde viene un orden que para mí es fundamental, lo enseño mucho en nuestra iglesia, lo enseño mucho en los videos y el contenido que comparto en mis redes, y es que nosotros tenemos tres áreas. Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo tangible, el alma es donde están ubicados tres cosas: sentimientos y emociones, pensamientos y voluntad. Y luego el espíritu, que es pues ese soplo de vida, lo que nos conecta con el creador. Entonces, las personas quieren crecer lo personal, como lo mencioné anteriormente, pero se les olvida el área de las emociones y el área espiritual. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Primero, lo espiritual, porque nosotros, Dios dentro de nuestro espíritu, depositó cinco cosas que son fundamentales en el ser humano. Uno, identidad.
2, propósito. 3, potencial. 4, depositó en nosotros destino. Y 5, depositó trascendencia para poder dejar un legado y trascender en la vida. Entonces, esas 5 cosas están alojadas en nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo me desconecto de lo espiritual y me desconecto de mi creador, soy como un teléfono que tiene 1000 aplicaciones para hacer 1000 cosas, pero que se le descargó y está apagado. Pero cuando yo me conecto en lo espiritual y le doy énfasis a esa área, es como activar todo el potencial, activar todo aquello que Dios depositó dentro de mí, dones, talentos, habilidades, y eso me ayuda a poder ver la vida desde otra perspectiva. Pero luego el siguiente paso, ¿cuál es? Lo emocional, sanar heridas en el alma. Tenemos traumas desde pequeños, personas que sufrieron abusos psicológicos, sexuales, físicos, personas que fueron marcadas aún desde el embarazo a través de un rechazo. O sea, y esas son heridas que muchas veces están ahí y se vuelven las causantes de que nosotros no podamos avanzar en la vida y tener éxito en la vida. Entonces, luego de conectarme en lo espiritual, que es el primer paso a lo que tendría que ponerle más énfasis, segundo, tengo que sanar heridas del alma. Porque al final, si yo logro, ¿cuántas personas lograron tener éxito en lo personal y por no haber las otras 2 áreas cuidado, lo terminaron echando a perder o terminaron sufriendo algunas cosas? Le voy a poner un ejemplo. Había un actor muy bueno, por cierto, de comedia que se llamaba Robbie Williams, creo que se llamaba él, no sé si se recuerda. Sí, sí. Y este señor era un comediante, películas buenísimas, fama, éxito, y termina suicidándose. Hemos visto historias de artistas que tienen fama, tienen posición, tienen dinero, tienen lo que sea y cualquiera diría, tienen éxito y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque las otras 2 áreas anteriores no las trabajaron. Ahora, ¿qué pasa cuando sí trabajo en el orden correcto? Primero lo espiritual, segundo lo emocional, lo personal. No es automático porque uno también hay que capacitarse y todo, pero lo que sí puedo decir es solo cuestión de tiempo poderlo lograr. Y eso para mí yo creo que es algo fundamental que debemos de tener muy en cuenta si queremos lograr, ¿verdad?, el éxito que estamos buscando. Sí, definitivamente, ¿no? Y gracias por tocar todos esos puntos que yo creo que, como hay personas aquí escuchando este podcast, yo creo que hay personas que se están identificando y diciendo, yo estoy fallando en una de estas áreas. ¿Cuál de estas áreas? Y en realidad, como yo lo he visto a personas que yo considero exitosas, no exitosas porque tengan las cantidades de dinero, sino éxito porque tienen plenitud en su vida. Y una de las características que he visto con ellos es que giran todo esto, estas 3 áreas giran alrededor de ellos. Un área no se puede hacer más que la otra, ni la otra área se puede hacer más que la otra. Ahora, yo estoy en esto que yo digo que a veces mucha gente, y es bien popular esto, que mucha gente dice que hay que tener un balance en la vida. Y yo digo, a veces, por mucho que uno quiera, no se puede tener un balance, porque a veces la vida o las temporadas en tu vida te jalan más para un lado que para el otro. Pero lo que sí tienes que hacer es que tienes que saber que tienes que cuidarte de todas esas áreas para que te vuelvas a recalibrar. Pero no se puede tener un balance, porque tal vez en una temporada tu negocio está creciendo más, o tal vez en una temporada tienes que servir más, por lo menos, digamos, en el caso de la iglesia, o en otra temporada necesitas preparación para poder aportar más a las personas. Entonces, yo nunca fue el creyente que dicen que el balance, ¿cuál es un balance? La balanza es cuando tenemos una libra al otro lado y la otra libra al otro lado, pero la vida no funciona así. La vida, cuando vamos en una cosa, vamos bien, y cuando menos acuerdas el otro día es totalmente un desastre. Entonces, yo lo escuché a usted decir, la identidad. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas no tienen una identidad basada y andan buscando la identidad Equivocada? Ajá, y están tratando de encontrar su camino. ¿Cómo que usted le podría decir a esas personas? Fíjese que esa parte de la identidad es bien fundamental. De hecho, una de las crisis más grandes que el ser humano tiene en esta época de la historia es una crisis de identidad. O sea, no me voy a meter ahí, pero ustedes saben a lo que me refiero en todos los aspectos. Pero se recuerda que yo le mencioné de 5 cosas que Dios depositó dentro de nosotros. Ujú, Hablé de identidad, hablé de propósito, hablé de potencial, hablé de destino y también al final dije trascendencia. Pero ujú, hay un detalle en esas 5 cosas y es que tanto la trascendencia
el destino, el potencial y el propósito están en una sola, en la identidad. Entonces, cuando yo pierdo la identidad o tengo la identidad equivocada, las otras 4 cosas automáticamente las tengo dañadas, las tengo desenfocadas, porque, vaya, se lo voy a poner desde esta perspectiva. Uh, una silla. Voy a poner un ejemplo quizás demasiado práctico, pero nos va a ayudar a entenderlo mejor. Una silla. ¿Qué entendemos nosotros como identidad? Saber que es una silla y no una mesa. Eso es identidad, es una silla. Segundo, ¿qué entendemos por propósito? El propósito es para qué sirve esa silla, para qué fue creada, para poderse sentar, ¿sí o no? Sí. Pero luego viene una tercera cosa y es cuál es el lugar que le corresponde a esa silla. Entonces, cuando analizamos eso, por lo general las sillas, bueno, ahora ya en este tiempo yo creo que en la sala no están las sillas, en las salas están los sillones y los, ¿verdad? Todo eso, pero sí están en el comedor, ¿verdad que sí? Uno va, se sienta, come en su silla, pero más de alguno en algún momento dijo, está saliendo, no sé, un partido que quería ver o su programa favorito, está viendo Netflix o algo y dijo, yo voy a comer viendo tele. Y como no tiene una mesita, ¿qué es lo que por lo general se lleva uno para ir ahí a comer? Una silla. Y entonces uno ya pone la comida, come lo demás. Entonces, cuando yo le quito el uso correcto por el que fue creado a algo, prácticamente estoy desconectando su propósito, ¿verdad? Porque el poder poner cosas encima es una mesa. La silla es para sentarse. Entonces, si yo pongo la silla en medio de la sala porque quise comer ahí, ok, perfecto, está bien, pero después se me olvidó quitar la silla y llevarla al lugar correcto, eso me va a generar un problema. Por lo menos, o la mamá o la esposa le va a decir, esa silla no va ahí, ¿por qué me lo dejaste ahí? Y se genera un problema. Entonces, en la vida es exactamente lo mismo. Cuando yo no tengo una identidad clara, pierdo propósito. Y cuando pierdo propósito, me desenfoco de lo que debería estar haciendo o del lugar donde debería estar. Y ahí se pierde el propósito y ahí es donde los resultados se echan a perder o por lo menos uno se frustra porque no está viendo los resultados que debería. Entonces ahí la identidad juega un papel para mí determinante. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo encuentro mi identidad? ¿Cómo encuentro mi identidad? Y para mí existe solamente una forma y es conocer al creador. Porque ¿quién mejor que nadie va a saber qué es algo sino en la persona que lo creó? No sé si le ha pasado. En una ocasión me sucedió esto y compré algo para armar como un mueble, ¿no? Y fíjese que qué interesante que uno a veces de ser humano dice, no, yo me las puedo todas, entonces yo no necesito leer el manual. Yo me lo voy a echar así, yo lo voy a armar de esa forma. Me está hablando a Y, mí. dice, Soy yo. y uno dice, yo no voy a ver el manual, yo sé cómo hacerlo. Y resulta que armé el asunto, pero hubo una, que me quedó al revés y quedó diferente. Y yo dije, este mueble no sirve. O sea, tuve el descaro de yo decir, este mueble me lo vendieron mal, esto no sirve porque no salió como yo esperaba. Y después me pongo a pensar y digo, ¿y qué tal si yo me equivoqué en algo? Entonces dije, voy al manual. Y cuando fui al manual me di cuenta que aunque esa pieza se parecía a otras, no iba ahí, sino que iba en otro lugar. ¿Qué me tocó hacer? Desarmar todo el mueble y volver a empezar. Y luego cuando seguí las instrucciones del manual, así era la cosa y estaba perfecto. Entonces, ¿qué es el manual? El manual no es otra cosa más que la mente del creador plasmado en un papel. O sea, el que creó ese mueble, el que lo diseñó, dijo, ok, voy a explicarles cómo se tiene que armar, para qué sirve cada pieza y dónde va cada pieza. Y lo escribió y se convirtió en un manual. Entonces, a veces nosotros queremos vivir la vida desconectados, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde no funciona. Pero cuando nosotros vamos al manual o vamos al creador, es ahí donde el creador nos dice, es que tienes piezas atravesadas en tu vida que no van ahí y por eso estás fracasando y no estás viendo los resultados que quieres. Wow, sí, totalmente.
No, yo acabo de escuchar un montón de cosas aquí que todas son necesarias en la vida. Pero, Guillermo, como estamos hablando de manual, ¿cuál es nuestro manual para seguir? Para mí es la palabra de Dios. Y probablemente hayan personas que estén viendo el podcast que a lo mejor no creen en la religión, que a lo mejor no creen en Dios o que no asisten a una iglesia, lo cual pues es muy respetable, por supuesto, pero yo quiero contar qué fue lo que me pasó a mí, ¿ok? Hoy tengo quizás la bendición de que ya sea en una entrevista, cuando voy a dar una conferencia o algo, me presenten como el pastor Guillermo o como un especialista de marketing o como un mentor de crecimiento integral. Pero en realidad no todo el tiempo fue así. Lo que muchas personas no saben, que de hecho voy a dar por ahí un pequeño avance, estoy a punto de poder sacar mi primer libro. Y ese libro prácticamente, gracias, ese libro prácticamente es mi historia de vida. Es mi historia, es mi testimonio. Entonces, ¿quién era Guillermo Rodríguez antes de conocer a su creador y antes de seguir las instrucciones del manual? Una persona que venía de un hogar desintegrado, una persona que aunque fue criado con buenos principios y valores, al llegar a la adolescencia se desconectó por muchos años y por heridas que no había sanado, que fue lo que mencioné anteriormente, terminó tomando decisiones equivocadas, terminé hundido en las drogas, consumiendo cualquier tipo de drogas, terminé hundido en el alcoholismo. Hay algo que yo menciono en mi testimonio y es una vez recuerdo haber estado muy borracho, tirado en una banqueta. No sé si usted, por ejemplo, en nuestros países va o común o en ciertos lugares acá, de que hay personas tan hundidas lastimosamente que están en la calle prácticamente tiradas. Ese era yo, esa era mi vida. De ahí fue donde el Señor me levantó y me ayudó a pues ir cambiando. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, son años de proceso. Pero ahora, gracias a Dios, soy lo que soy por Él. Entonces, a mí lo que me funcionó fue eso, conectarme con mi creador, conectarme con Dios. Y mi manual de vida se convirtió en la palabra de Dios. La Biblia se convirtió en mi manual de vida. Y hasta hoy no me ha ido mal. Ha valido la pena seguir cada una de las instrucciones, aunque muchas veces no las entiendo. Aunque muchas veces para mí no tienen sentido. Aunque muchas veces quizás ni siquiera he querido o he tenido el deseo de hacerlo, pero la obediencia siempre trae bendición en todos los aspectos. Wow, wow, ya. A veces yo creo que cuando yo comencé a leer la Biblia, pude escuchar la Biblia 2 veces, la Biblia completa. Y me encantaba escuchar. Yo manejaba casi como 45 minutos de donde vivía mi trabajo, una media hora, pero esa media hora lo usaba para escuchar la Biblia. Iba de libro en libro y comencé a captar todo lo que decía. Decía yo pasé tantos años sin escuchar esto, sin aprender de esto, sin saber que las historias se siguen repitiendo y lo que pasó en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, en los tiempos todavía siguen pasando en estos tiempos y me quedé como ¡boom! Mi cabeza Sorprendido. se expandió. Mi Y cabeza se fíjese que hay, expandió. perdón. Sí, sí, sígale. No, y le quería mencionar que hay muchas personas muy exitosos que pues son personas de renombre ahora y ellos ponen un ejemplo y dice, mucha gente no sabe que si hay un libro, así como hay muchos obviamente, ¿no? Pero hay uno donde está enfocado el éxito de una persona en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es justo lo que usted mencionaba, cómo descubrió algo tan valioso también en ese manual. Sí, sí, definitivamente. Y ya como estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del propósito, estamos hablando del potencial, ¿qué pasa con las personas que no sacan su potencial o que no Mm. han encontrado su propósito? Pero vámonos primero con el potencial. ¿Cómo una persona comienza a salir, a descubrir su verdadero potencial? Porque yo creo que hay muchas personas que a veces yo me los encuentro y tenemos conversaciones y me dicen, es que yo no sé para qué soy bueno, tengo 50, 40, 50 años y todavía no han descubierto que son buenos porque hay cosas que todavía lo están deteniendo del pasado. Hay problemas de abusos de drogas o alcohol
o cualquier otro caso que sea. Y como no han alcanzado a ver cuál es alcanzar su potencial, no se han encaminado todavía a buscar su propósito. Claro, yo creo que en ese caso es en el orden invertido, es en el orden al revés, por decirlo así, porque se recuerda que le mencioné la identidad, luego el propósito, luego el potencial. Okay. Cuando nosotros vemos el potencial son dones, talentos y habilidades que Dios me dio, ¿verdad? Independientemente cuál sea el don, el talento y la habilidad, ¿ok? Pero esos dones, talentos y habilidades o ese potencial son herramientas que Dios depositó en mí para poder cumplir mi propósito. Entonces, si yo primero no encuentro un propósito, no voy a entender cuál es el potencial, porque no voy a saber para qué van a servir esas herramientas. O sea, alguien puede tener herramientas muy valiosas en su garage, por ejemplo, pero si usted no sabe para qué sirven, entonces no le van a servir de nada. Entonces, alguien puede tener muchas herramientas, un gran potencial en su vida, pero si no ha encontrado su propósito, entonces no va a saber el valor de ese potencial y no va a saber para qué utilizar ese don, para qué utilizar esa habilidad y para qué utilizar ese talento que Dios le dio. Entonces yo diría que antes de querer descubrir el potencial, primero descubre el propósito. Es más fácil encontrar o descubrir o activar potencial cuando primero encuentro mi propósito. Entonces ahí viene una pregunta que todavía va más allá. De hecho, el eslogan de nuestra iglesia es viviendo una vida con propósito. Entonces, esto lo he enseñado cientos de veces. Entonces, ¿cómo encuentro mi propósito? A veces es difícil. Yo creo que la parte más difícil de la vida es encontrar el propósito. Y la tragedia más grande en la vida, yo creo que no es la muerte, es haberse muerto sin haber encontrado su propósito. Es morirse sin haber encontrado su propósito, porque eso significa que viví la vida solo deambulando, pero en realidad no la disfruté, no hubo plenitud, no trascendí en la vida. Entonces, ¿cómo encuentro mi propósito? Yo creo que no hay una fórmula mágica en la que uno puede decir, sigue este manual y aquí lo encuentras, pero sí hay una herramienta que es fundamental para encontrar el propósito y es el servicio, el poder servir y ayudar a otros. Comience a servir a alguien, comience a ayudar a alguien y cuando menos sienta, se va a activar algo, se va a activar potencial, se va a activar ciertas cosas. Y a ver, lo voy a poner así. Eso es uno, el poder servir para mí es fundamental, porque hay veces que tal vez la persona no encontró su propósito todavía, pero si comienza a servir, hay ciertas cosas en lo que sirve que se da cuenta, primero, de que es bueno haciéndolo, y segundo, que se siente pleno cuando lo hace, aunque no le estén pagando. Entonces, al final, si logra encontrar esas dos cosas, lo hace bien y le gusta y se apasiona por lo que hace, después cualquiera le puede pagar un servicio por eso, porque es bueno y porque le apasiona eso que está haciendo. Pero ¿cómo lo descubrió? Ayudando y sirviendo. Pero hay un segundo factor que para mí es clave también para poder encontrar el propósito y es tener un mentor o rodearme de las personas correctas. Yo mencionaba que yo soy de profesión pues locutor en los medios de comunicación. Pero a mí me pasó algo bien curioso y si me lo permite, pues me gustaría contar esta anécdota. Claro. ¿Cómo es que yo me convertí en un locutor? Fue una forma bien, yo diría, quizás hasta chistosa, porque me recuerdo que yo trabajaba, antes habían cibercafés, no sé quién de nuestra edad se recuerda de los, de los cibercafés, los más jóvenes van a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero era un lugar donde habían computadoras, el internet no estaba para todos, entonces uno iba y alquilaba una computadora con internet para navegar. Entonces yo trabajaba en un cibercafé, pero ese cibercafé estaba a la par de una radio y el dueño de la radio también era el dueño del cibercafé. Entonces yo me recuerdo que ese edificio era de dos plantas, de dos pisos. Entonces, en el segundo piso, ahí habían como los repuestos de computadoras y todo lo demás. Entonces, el otro muchacho que trabajaba conmigo en el ciber reparaba las computadoras y a mí me tocaba que ir, entrar a la radio, ir al segundo piso a traer repuestos de las computadoras. Entonces, en una de esas vengo bajando de traer algo
y me está esperando el manager de la radio, el director de la radio, y me dice, necesito hablar con vos. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, mira, fíjate de que se me fueron, no sé si fueron 2 o 3 locutores y estoy necesitando locutores. Y yo dije, ¿qué tengo que ver yo con los locutores y con la radio? Yo no sé nada de eso. Pero me dijo algo, he visto que tienes potencial. Sé que no sabes nada de la radio, sé que va a haber que enseñarte, vas a tener que estudiar, pero te veo el potencial. Me gustaría poder formarte y enseñarte a ser un locutor. Y lo chistoso es que cuando yo subía las escaleras y veía, por ejemplo, por el vidrio, ¿no? Al locutor, yo veía que estaba hablando, ¿cómo están? Buenos días, estamos a tal hora, que no sé qué, saludos a quien nos está viendo y oyendo en tal lugar, y luego cerraba el micrófono y se quedaba parado, tranquilo, viendo otras cosas. Y yo decía, esta gente parece loca, decía yo, hablando ellos solos en el micrófono, qué feo eso, decía yo dentro de mí. Y ahora viene este director de la radio diciéndome si quiero ser un locutor. Yo le dije, no. Primero le dije, no me gusta. Segundo, no creo que tenga ese potencial. Después pasaron los días, me volvió a esperar exactamente para decirme lo mismo. Yo le dije, ya te dije, busca un locutor en otro lado porque ese locutor no soy yo. Pasó la tercera vez y la tercera vez me dijo, mira, hablé con el dueño de la radio y me dijo que te meta en la radio y que si no, te va a sacar del ciber, como era el mismo dueño, ¿verdad? Entonces, si no, te va a sacar de ahí. Y yo dije, esto ya está, me están amenazando. Y me molesté, me recuerdo que me molesté y le dije a esta persona, se llama Mario Martínez, le tengo un aprecio muy grande y un agradecimiento muy grande por eso. Me dice, te necesito, te voy a enseñar, te voy a formar, te vas a estudiar y vas a ser un locutor. Yo sé que tenés la madera para eso. Y yo se lo dije en estas palabras, mira Mario, te voy a decir una cosa, yo no soy locutor, yo no creo que tenga para eso, pero si casi me están obligando a hacerlo porque si no pierdo mi otro trabajo, hagamos una cosa, enséñame, decime cómo hacerlo, decime qué hacer y te lo voy a hacer y te lo voy a hacer bien. Pero una cosa sí te digo, nomás encontres a los locutores que te faltan, ese día yo me salgo. Ellos entran, yo me salgo porque eso no es para mí. Y él me dijo, perfecto, suficiente. Eso es lo que necesitaba escuchar. Han pasado 17 años desde ese día y sigo en los medios de comunicación gracias a alguien que vio un potencial que ni siquiera yo veía. Wow, wow, que es interesante, ¿no? Como cuando Dios tiene algo para uno destinado, te escondas donde te escondas y te metas a la cueva que te encuevas, donde la cueva más profunda, Dios te saca de ahí. Increíble. Sí, qué interesante. Guillermo, ya que estamos en esto y sé que estamos hablando de todos estos temas y estamos hablando del propósito, justamente nosotros estamos haciendo un evento que vamos a estar invitando a la gente que ve este podcast a que se conecten el próximo sábado. Estamos haciendo un evento que va a ser para un beneficio para una persona que tiene cáncer y estamos tratando de recaudar $50,000 para él. Justamente se va a llamar el evento Emprende con Propósito. Porque muchas personas de los que están participando en este evento van a estar donando su tiempo con el propósito de colaborar para los tratamientos que esta persona necesita. Y qué bueno que hablamos de este tema. Yo creo que ya estaba prácticamente alineado para que este momento se diera en este momento. Qué bueno que cuando unas personas se comienzan a dar cuenta que Dios tiene algo para ellos destinados, te escondas donde te escondas, piense que puedas o no puedas, Dios termina poniéndote y empujándote a hacer lo que tienes que hacer, que ya te tiene predestinado para eso. Ya estando montados aquí en el tema y sé que estamos hablando ahorita de Dios y esto, pero vamos a hablar también un poquito del emprendimiento. No, yo que mucha de la gente que ve mis canales están comenzando a comenzar su negocio o tienen negocio y están estancados en alguna área de su negocio, alguna área de su vida que siente que no están agarrando tracción. Yo a veces digo, muchas personas, o sea, el lugar que tienen más millonarios y que nunca supieron que eran millonarios,
para mí se llama el panteón. Se fueron muchas ideas muy importantes, personas que procrastinaron a seguir, comenzar y a emprender y a crear cosas que los quedamos sin lo que ellos estaban supuestos a hacer en su vida, sin sacar a la luz ¿cómo se dice? Lo que Dios les dio para que hicieran en su vida. Y los quedamos sin poderlo ver porque no se lo creyeron, porque tuvieron creencias limitantes y se lo llevaron para la tumba. Y allá están esas ideas que viera. ¿Cuántos sueños muertos ahí? ¿Cuánto potencial que está enterrado? Sí. Entonces, ¿qué diría usted cuando estamos viendo tal vez emprendedores que tal vez no han encontrado su camino o que tienen conflictos, ¿no? Ya que estamos los dos, que sabemos que, bueno, que usted es pastor y que también tiene su negocio, ¿cómo mira usted el dinero adentro de este tema? Bueno, yo considero que el dinero es importante, pero no es lo más importante, ¿verdad? Es importante, pero no es lo más importante. El detalle es que las personas, cuando escuchamos la palabra abundancia, cuando escuchamos la palabra prosperidad, de hecho hay mucha gente en contra de la prosperidad, cuando yo no le encuentro sentido, porque prosperidad es, por ejemplo, decía mi mamá o mi abuela, cuando una planta se estaba secando, ¿no? Que ya estaba arruinada y empezaban a cortarle, a ponerle su fertilizante y todo, entonces ya comenzaba a reverdecer y se ponía bonita, decía, la planta prosperó. Ahora, dígame usted, usando esa analogía, ¿quién no quisiera mejorar en la vida? ¿Quién no quiere prosperar en la vida? Estar en contra de eso es no saber qué querer, creo yo, en la vida. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí un poquito? Claro. Yo creo que hay algo, y creo que este tema es el que muchas personas es el que tienen conflicto, que es el tema de lo que le dicen, ¿cómo le dicen? Le dicen ¿cómo le dicen? La Como un prosperidad. tabú. El evangelio de la prosperidad, ¿o cómo es que le dicen? Exacto, sí, muchos le llaman el evangelio de la prosperidad. Ok, y yo creo que, o sea, la palabra próspera ya estaba desde el principio de la creación. Pero no hay una religión que se llame religión de prosperidad o que se llame el evangelio de la prosperidad. Pero quieras o no quieras, si te acercas a Dios y sigues el evangelio, vas a prosperar. Porque para eso estamos en este lugar. Dios los creó con el propósito de que hagamos crecer este país, que hagamos crecer esta nación, que rellenemos la tierra. No me recuerdo cómo se dice porque lo tengo en inglés, replenish the earth, no me recuerdo cómo se dice. Ajá. Sí, como llenar la tierra, sí. Llenar la tierra, ¿no? Entonces, Dios los creó con ese propósito y para eso estamos aquí. Por eso los dio nuestra propia mente, los dio todas las herramientas y los dijo que los estaba creando a su imagen y semejanza. ¿Y qué tiene Dios? En los primeros de Génesis aprendemos que Dios tiene creatividad. Dios dijo que si haga la luz, que si haga esto. A nosotros los dio las mismas habilidades, tal vez no de decirlas, pero sí los dio las habilidades de que somos creadores. Si sabemos que Dios es algo, Dios es un creador. Sí, una de las mayores características es la creatividad para Dios y esa esencia también la depositó en nosotros. Y volviendo al término del evangelio de la prosperidad, para no dejarlo en el aire, yo considero que el término está mal utilizado, ¿verdad? El término está mal utilizado y se refiere a otra parte que también es importante mencionarla porque también sucede y es un problema. Y es charlatanes de la fe, perdón si lo dije muy fuerte, pero es la verdad, hay charlatanes de la fe que venden cosas, venden milagros y dicen va a prosperar, pero es como si estuvieran vendiendo la fe, ¿verdad? Como quien dice, dame un cheque de 5,000, 10,000 y Dios te lo va a regresar. Y Dios te lo va a multiplicar. O sea, no es que ese principio no funcione, porque dar es mejor que recibir, pero eso no es porque lo tengan que imponer o porque lo tengan que pedir, es porque uno entiende que es importante bendecir a otros, que es importante apoyar una causa, que es importante que bendiga a otros. Pero eso, bueno, ya es algo de mentalidad también, ¿no? De perspectiva, cómo ve las cosas. Pero el decir, si tú me das esto, vas a recibir un milagro, la verdad, también hay muchos charlatanes que lo hacen. Y lastimosamente a ese tipo de práctica es a lo que muchos le llaman evangelio de la prosperidad.
Y se comete para mí uno de los errores más graves, porque aun cuando eso sí existe y no es correcto, lo que no es correcto es desligar la prosperidad del evangelio, porque al final alguien que se conecta con Dios, imagínense todo lo que expliqué anteriormente, si yo me conecto con Dios, con mi creador, Él me enseña cuál es mi propósito, lo descubro, activo todo el potencial que tengo. Dígame usted si no voy a prosperar y me va a ir bien en la vida. Sí. Por ley me va a ir bien, por ley tengo que prosperar, porque descubrí potencial y lo estoy utilizando y eso me está generando resultados. Y ahí creo que es donde hay un poquito de confusión, pero es importante, ¿verdad? También conocer eso. Sí, no, definitivamente. Y ya hablando en esto, ¿no? ¿Qué opina usted de los diezmos y las contribuciones? ¿Cuál cree que es el objetivo de esto para cuando se da dinero a la iglesia o se siembra en otras personas y estas cosas? Claro, yo creo que hay un principio, tenemos que entender esto, en el mundo espiritual, en el reino, todo se rige por principios y los principios son como leyes que de una u otra forma o nos protegen o nos terminan afectando si nosotros no lo hacemos de esa forma. Por ejemplo, una ley terrenal, ¿cuál es? La ley terrenal es que si yo voy a, no sé, a más del límite de velocidad en una carretera, me va a parar una patrulla y ¿qué va a pasar? Me van a poner un ticket. ¿Por qué? Porque existe una ley que yo violenté. Pero ¿qué pasa si yo respeto esa ley y no me excedo en el límite de velocidad? ¿Será que me van a poner un ticket? No, la misma ley me protege, ¿verdad? Porque yo la estoy respetando. Entonces, en la Biblia existen diferentes principios. Yo creo que el tema del diezmo nos vamos por otro podcast, pero lo voy a tratar de resumir. Es una práctica que se estableció en el Antiguo Testamento y aquí es donde viene quizás el mayor debate. Personas que dicen, no, eso es ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento, no se menciona o poca referencia en el Nuevo Testamento porque ahí es el Evangelio de la Gracia, que también hay mucha razón en esto. Pero, ¿por qué yo comencé no hablando si es del Antiguo o el Nuevo Testamento? Comencé hablando de principios. ¿Y cuál es la diferencia con los principios? Que si ese principio es establecido por Dios, entonces es igual que Dios en el sentido de eternidad. ¿A qué voy? Si Dios es eterno, un principio que Dios establece también es eterno. Y eso significa que si funcionó allá con Abraham, si funcionó allá con Jacob, si funcionó con la gente del Antiguo Testamento, aun cuando en el Nuevo no se menciona, el principio sigue activo para el que lo cree y lo practica. Ahora bien, aquí viene otro detalle. Es importante también la forma en dónde y cómo se están utilizando. Por ejemplo, quizá voy a hablar un poquito ya de nosotros como iglesia. Nosotros tenemos unas personas que son los encargados de lo que es esa parte, ¿verdad? De contabilizar y todo, cómo entran los diezmos o donaciones, ofrendas, como se le quiera llamar, y el uso que también se le da. Entonces, si una persona de repente dice, se llevan libros, porque también hacemos la contabilidad, también tenemos nuestro contador, etcétera. Entonces, a lo que voy es que hay una transparencia, hay una claridad, no solamente en cómo se maneja todo, sino también en cosas que se están ocupando y se están proyectando. Entonces, yo creo que eso también es importante poderlo ver, porque a lo mejor también hay situaciones donde una persona viene y de toda la fe lo hace, pero no ve transparencia, no ve. Entonces ahí como que la confianza se pierde. Pero cuando usted ve que hay transparencia, que se están haciendo cosas para poder bendecir a otras personas, entonces, ¿cómo yo no voy a contribuir a esa causa? Pero eso vendría siendo un objetivo secundario, porque al final ese principio, y puedo mencionar diferentes, no solamente el diezmo, hay ofrendas, hay, por ejemplo, primicias, siembras, y cada cosa activa algo en el principio de dar. Y al final, el beneficiado principal soy yo. Si alguien no lo cree, está muy bien, se le respeta. Pero si alguien lo cree, entonces va a haber resultados. Entonces, cuando hay personas que a mí por repente me llegan, me debaten y me dicen, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con esto y que, entonces yo le digo, mire, mi deber es enseñarlo. Yo no lo puedo exigir, ni mucho menos lo puedo obligar. Tiene que ser una revelación que usted tenga de esto para poder hacerlo. Sin embargo, yo lo que le digo es,
pruébelo, pruébelo. Si le funciona, habrá ganado mucho. Y si no le funciona, pues prácticamente no habrá perdido, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está la clave. ¿Lo cree o no lo cree? La clave está en pruebe. Pero aquí viene algo que también hablábamos, creo que después detrás de las cámaras, ¿verdad? Un poquito, que no solamente se trata qué hago con el 10%, también se trata qué hago con el 90%. No solamente se trata de enseñar, mire, esa parte le corresponde a Dios y yo vengo y lo doy. Y de hecho, solo para poder también clarificar, si alguien pudiera ver los libros y los registros en la iglesia de diezmadores y todo eso, ¿verdad? Lo que se lleva en la contabilidad, los primeros que están en la lista somos nosotros los pastores. O sea, los primeros que lo hacemos somos nosotros como pastores. Entonces, esa parte, como le digo, nosotros no solamente enseñamos que es un principio que bendice, que es un principio que abre las ventanas de los cielos, pero también enseñamos a las personas o a nuestras personas en la iglesia. Bueno, no son nuestras, pues, no es, ¿cómo pudiera decir? Se me fue la palabra. Nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Nosotros les enseñamos también qué hacer con el otro 90%, cómo tener un presupuesto personal, cómo crear un fondo de emergencia, que son cosas que por la general uno no, la mayoría no las tiene, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, eso no es arte de magia, no es que aquí está mi 10%, entonces viene Dios y me multiplica, no, Dios nunca bendice el desorden. Eso se hace y por supuesto funciona, es un principio que está ahí que va a funcionar. Pero si yo no arreglo el desorden con el 90% restante, ese principio nunca se va a activar a mi favor. Wow, Dios solo me llevó a una temporada de mi vida cuando yo estaba aprendiendo un poquito más acerca de estos temas. Y recuerdo justamente una vez que estaba yo orando y me recuerdo justamente claro que Dios puso ese sentir en mi corazón de que me dijo, te voy a dar múltiples negocios, te voy a dar, vas a ser millonario. Y estoy hablando que eran unas temporadas que apenas estaba comenzando yo con mi vida. No tenía, si alguien me lo dijera en ese tiempo, yo diría que están locos si hubiera dicho lo que Dios me estaba revelando en ese momento. Pero pasó algo ese día que recuerdo esto. Entró urgencia en mí. Entró urgencia, una de entender a manejar el dinero, porque entendí que cuando una persona se le da poco, también se le demanda, y entre más se le da a confiar, más demanda va a tener. Y esto es algo que yo siempre le digo a muchas personas que a veces tenemos estos temas ya de finanzas y tenemos temas de cómo manejar su dinero. Les digo, si haces lo correcto con tu 10%, pero haces lo incorrecto con tu 90%, vas a estar quebrado. O sea, vas a tener problemas financieros. Exacto.